Ok, bueno, primero que todo darle la más cordial bienvenida a los participantes. Este es nuestro webinar Auditoría de la Gestión del Talento Humano, enfocada en recursos humanos, y el facilitador que dará este webinar es Guillermo Casal, máster en Economía y Administración de Empresas, auditor interno y examinador con más de 40 años de experiencia en toda Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique. Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno. De todas maneras, él le dará más detalles de su currículum. Y lo que quiero informarles es que la duración de esta sesión será 1 hora. Los primeros 50 minutos van a ser de exposición y los últimos 10 minutos para que puedan realizar algunas preguntas hacia el final. Les solicitamos, por favor, mantener los micrófonos silenciados durante la presentación, que los habiliten solamente si tienen algún tipo de consulta, pero la idea es que estos comentarios los vayan dejando en el chat, nosotros recabamos esas preguntas y una vez que finalice ya Guillermo va a dar respuesta a todas esas consultas que puedan ir surgiendo durante la sesión. ¿Ya? Esta sesión está siendo grabada y la vamos a compartir posteriormente en nuestra página web, en YouTube, y les haremos llegar un correo con toda la información para que puedan acceder tanto al material como a la grabación de esta sesión. Le doy el pase a Guillermo para que podamos comenzar y optimizar estos 50 minutos que tenemos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Camila. Solamente comentarles que si tienen algún comentario o consulta, por favor la dejen en el chat, de modo que yo voy a poder ir viendo mientras estoy haciendo la presentación si amerita ser atendida inmediatamente o si la parqueamos para el final de la presentación. A todos, muchas gracias por su interés en este tema. Esta presentación también es introductoria de un curso bastante más amplio, de unas 12 horas, que vamos a dar con CIDES. Lo que quería explicar en este breve webinar es cuál es el interés que tiene el tema de auditoría del talento humano, más que cómo vamos a hacer la auditoría, que sería objeto más bien del curso, ¿verdad? Entonces voy pasando un poquito. Aquí está lo que es la presentación de firma de CIDES. No soy yo socio de CIDES, pero sí es bueno que ustedes sepan que tomar un curso con CIDES es una garantía en todo sentido. Y bueno, aquí ustedes están viendo los datos, así que no hace falta que yo abunde en eso. En lo que a mí se refiere, y como decía Camila, yo tengo varias certificaciones, adicionalmente al título de grado de contador público y de máster en economía y administración, principalmente examinador de fraude certificado y auditor interno certificado. Y como bien ella decía, trabajé bastante en temas de auditoría forense y también de auditoría interna. Acá pasamos a lo que decía Camila, 1 hora que va a estar dedicada 50 minutos a presentación y 10 minutos a lo que serían las preguntas. Antes de entrar, o mejor dicho, lo primero que vamos a hablar es la relevancia del tema, y en eso posiblemente me detenga un poquito porque es lo que más nos concierne hoy día. Si ustedes ven en esta diapositiva, vemos la diversidad de aspectos que cubre una gestión de recursos humanos y que mayormente desde auditoría interna se enfocan casi exclusivamente en lo que es la liquidación de haberes, eh, prácticamente. Siendo que incluso el Instituto de Auditores Internos, el IIA de los Estados Unidos, cuando estableció el informe COSO, lo primero que incluye este informe como pilar del control interno es el ambiente de control. Y ese ambiente de control que incluye la ética corporativa, la filosofía de gestión
y otros aspectos, tiene su fundamento en justamente la gestión de recursos humanos. O sea que por una parte, lo que nos va a interesar al auditar recursos humanos es que cubramos todos estos procesos, la selección e incorporación de personal, el rol que le cabe a recursos humanos en la estructura organizacional, tema que también vamos a mencionar un poquito, porque no es solo recursos humanos quien documenta la estructura, pero tiene que hacerlo en consideración a que esa estructura sea operativa para la gestión del personal posterior. Del mismo modo, en el establecimiento de un código de ética o conducta, no es solo recursos humanos quien establece el código de conducta, hay diversas áreas de la organización involucradas, generalmente los más altos niveles, pero es recursos humanos quien debe asegurarse que todo el personal reciba su copia del código de conducta y la aplique consistentemente y también quien va a tener que implementar las sanciones que se dispongan por el incumplimiento con el código de conducta. Otra de las cosas que Recursos Humanos va a colaborar es con la evaluación de desempeño, y aquí tiene un desafío. Bueno, yo voy pasando muy rápidamente por cada uno de estos procesos, pero después lo vamos a ver con un poquito más de extensión en la correspondiente sección. En la evaluación de desempeño, lo que tiene que hacer Recursos Humanos es establecer criterios que sean válidos para evaluar el desempeño a lo largo de toda la organización, considerando cuáles son los aspectos uniformes a lo largo de toda la empresa y cuáles son aquellos aspectos distintivos. O sea, no es lo mismo evaluar el desempeño de un ingeniero de planta que, por caso, el de un abogado del área de legales. Pero hay aspectos que son comunes a ambos, podría ser, por ejemplo, la puntualidad, el cumplimiento de metas, etcétera, que tendrían que ser los mismos para toda la organización, y será Recursos Humanos que dirá hasta dónde se pueden desviar las evaluaciones de desempeño del estándar generalmente válido. Luego está la gestión de remuneraciones, y esto es otro factor bastante importante porque tendemos a evaluar o a asociar remuneraciones con desempeño, pero sin embargo los cambios salariales tienen que ver en algunas ocasiones con el desempeño y en otras ocasiones tienen que ver con el posicionamiento de mercado de la función. Y esto genera también a lo interno de la organización algunas rispideces, porque una persona de desempeño no tan bueno, pero muy bien pago en el mercado, puede recibir un ajuste, en tanto que otro que está en una función menos requerida y se desempeñó muy bien podría recibir un aumento menor. Todo esto tendría que ser comunicado debidamente para que se vea cuánto de aumento por desempeño se aplica y cuánto se aplica por mercado. Luego está el tema de capacitación, lo que estamos haciendo hoy día. Vale decir, en una empresa habrá una capacitación que será generalizada para toda la organización. Supónganse ustedes que estamos hablando de un banco y surge un cambio normativo en la banca, entonces ese cambio tendría que serle dado a conocer a todo el personal del banco probablemente, pero con diferente enfoque. No es lo mismo un cajero que un oficial de cumplimiento, por dar un ejemplo. Eso en cuanto a la capacitación, diríamos, corporativa. Pero ciertas funciones, no sé quiénes de ustedes son auditores internos, reciben su propia capacitación en temas de auditoría interna que no están vinculados con la empresa, sino que tienen que ver con el avance de la profesión. Por ejemplo, cambios en las normas internacionales o la intención de alguno de ustedes de certificarse como auditor interno CIA, por ejemplo, ¿no? Esa capacitación es específica del equipo de auditoría interna y no abarca al resto de la organización. Recursos Humanos también tiene que colaborar para que esas capacitaciones se incluyan en el presupuesto global de capacitación de la empresa y se realicen y se monitoreen de acuerdo con los procedimientos que la compañía tiene al efecto, vale decir,
la compañía, cuando manda a capacitar personas, tiene que, de alguna forma, constatar que esa capacitación resultó provechosa para la empresa como tal. Y dado lo altamente intangible de la capacitación, esto es más fácil de decir que de hacer. La liquidación de haberes, bueno, esto es lo que normalmente nosotros auditamos, es decir, que los haberes que se perciben correspondan a una escala salarial previamente aprobada y que se correspondan con tareas efectivamente realizadas. El otro aspecto es el tema de beneficios al personal. Hay ciertas funciones o ciertas jerarquías que reciben beneficios, por ejemplo, un vehículo de la empresa, un celular u otros beneficios, y es Recursos Humanos quien tiene que centralizar y presupuestar esos beneficios para que se otorguen debidamente. Un beneficio legal también es el goce de licencias, vacaciones, enfermedades, casamientos, y de igual manera es Recursos Humanos quien debe verificar, digamos, uno de ustedes pide una licencia, por ejemplo, por examen, y está excedido los días. Supónganse que ustedes que fueran 20 días al año y ustedes ya consumieron sus 20 y piden 3 días más. Bueno, el supervisor no sabe si ustedes ya consumieron su tiempo o no, y es Recursos Humanos el que deberá decirle: no, esta persona ya no se puede ausentar, y si lo quiere hacer va a tener que ser con descuento de haberes. Otro servicio que Recursos Humanos tiene que prestar. Y finalmente, a lo que nadie quiere llegar, pero que en algún momento de la vida llega, que es el cese de la relación laboral. La forma más grata de hacerlo es cuando se llega al retiro o cuando uno consigue una mejor ocupación. Pero también puede ser que sea por desempeño deficiente o por actividad fraudulenta, y en todos los casos, Recursos Humanos tiene que tener un rol activo en administrar este cese de la relación laboral. A mí me ha tocado como auditor interno constatar situaciones en las cuales las personas recibieron su liquidación final y no entregaron todos los bienes de propiedad de la empresa que tenían a su cargo. Y esto se resuelve estableciendo un circuito por el cual, previamente a la liquidación final, se circularice a todas las áreas de la empresa para ver si tiene un celular, si tiene un armario, si tiene libros de la empresa, todo lo que pudiera tener una persona eh, que, que se le otorgue como beneficio, y que se constate que efectivamente no adeuda nada de eso previo a la liquidación final. ¿Cuál es la relevancia de este tema? En primer lugar, ustedes habrán visto que de todo lo que yo manifesté, nosotros como auditores internos en general abordamos solo una bastante pequeña porción. Y sin embargo, el informe COSO se basa sobre el ambiente de control, y ese ambiente de control tiene que ver con los recursos humanos. No es que el ambiente de control sea exclusivamente responsabilidad de recursos humanos, pero sí es recursos humanos el que tiene que darle sustento a todas las áreas operativas para que se establezca un adecuado ambiente de control. Por dar un ejemplo, si nosotros decimos que todas las personas tienen que suscribir y expresar conformidad con el Código de Ética Corporativo, Recursos Humanos, además de involucrarse en la redacción de ese código de ética o código de conducta, también tendrá que hacer llegar o coordinarse con los supervisores para asegurarse que cada nuevo empleado reciba su código de conducta, lo suscriba firmado y fechado. Y esto es importante, lo de firmado y fechado, porque ustedes saben que el código de conducta es complementario a las normas legales y regulatorias. Por ejemplo, los sobornos entre privados, en la mayor parte de los países, no están considerados delitos, pero las empresas no los toleran, las empresas privadas.
Entonces, si yo quiero que que los empleados míos no paguen ni reciban sobornos, eso lo tengo que incluir en un código de conducta. Y si yo hoy día, 25 de agosto, una persona me suscribe el código de conducta y el hecho que denuncian que recibió sobornos es, digamos, del 23 de agosto, esa persona perfectamente podría decirme, mire, yo no sabía, no es ilegal recibir sobornos y yo el código de conducta lo suscribí el día 25, así que el 23 cuando lo recibí no sabía que ustedes no querían que yo lo recibiera, le pido disculpas. Y ustedes no van a poder sancionar a esa persona, o por lo menos no lo van a poder hacer con autoridad, porque efectivamente esa persona no estaba conteste de que esa conducta estaba prohibida. Entonces, la recepción formal de un código de conducta es algo que tiene que hacer cada supervisor, pero que Recursos Humanos tiene que garantizar que cada persona lo haya recibido y suscripto. No solamente recibido y suscripto, sino que además debería promover capacitaciones, porque se va tomando nuevo personal y hay que capacitarlos en los contenidos del código de conducta, asegurarse que lo hayan entendido, eventualmente incluso hasta tomar un examen de contenidos, y entonces si la persona incurre en una falta ética, tranquilamente le podemos decir, mire, usted es un código de conducta y no lo está cumpliendo. El otro aspecto muy importante del por qué aumentar recursos humanos tiene que ver con el tablero de comando corporativo. Esto, ¿qué es qué es lo que nos implica? Y acá también sí me tengo que detener probablemente bastante, porque es de lo más importante de esta presentación y la razón también para, en su momento, apuntarse al curso. Tiempo atrás, las empresas privadas medían su desempeño casi exclusivamente por resultados financieros. Y este enfoque se volvió obsoleto porque advirtieron que el solamente medir por resultados financieros hacía que cuando se descubrieran falencias fuera muy tarde para corregirlas. Entonces se hizo un libro, Kaplan y Norton, el cuadro de mando integral de Balance Scorecard, donde lo que ellos hicieron, vinculado con otro libro de Peter Senge, donde él describe, no recuerdo ahora el nombre de ese libro, pero Senge lo que hace es describir cuáles son las interacciones que dan lugar al buen o mal desempeño, y habla de organizaciones que aprenden. Kaplan y Norton, retomando el hilo de mi conversación principal, lo que dijeron es, bueno, ¿de qué depende la salud financiera de una organización? Y de manera bastante obvia, lo que pensaron es que, bueno, depende de la satisfacción de nuestros clientes. De modo que si nosotros, por ejemplo, recién instalamos una firma, un negocio, lo que fuere, por ejemplo, una firma consultora, llevamos un mes operando, posiblemente nuestra facturación de ese primer mes sea de 0. Pero lo importante es saber si hemos recibido consultas, si el mercado revela o no interés en nuestro producto. Ese es un primer aspecto de los clientes. Una vez que empezamos a operar y a prestar servicios, lo siguiente, no voy a detallar todos los indicadores de la perspectiva del cliente, sino meramente explicar en qué consiste. Lo siguiente es saber si nuestros clientes están satisfechos o no. Porque a lo mejor yo tengo una firma sólidamente establecida, de muchos años, muy rentable, y mis clientes me están diciendo que no están satisfechos con el servicio, que mi plataforma tecnológica está desactualizada, que mi atención al servicio es deficiente, y todavía no se ha concretado como efecto financiero. Pero lo más probable es que si están insatisfechos, esos clientes me vayan a abandonar. Inversamente, si cada vez están más satisfechos,
lo más probable es que yo vaya a ganarlo. La tercera perspectiva, que fundamenta a la perspectiva de evaluación de clientes, es la perspectiva de procesos, que es sobre donde mayormente trabajamos los auditores internos. Y esta perspectiva de procesos, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, si yo tengo una logística deficiente, los productos van a llegar tarde, dañados, y los clientes van a estar insatisfechos. Si en cambio tengo una plataforma óptima, como podría ser, por ejemplo, el caso de un supermercado, yo vivo en Panamá, aquí en Panamá, usted hasta las 6 de la tarde del día ingresa en la plataforma del supermercado y dice, quiero 3 refrescos y 2 cervezas. Lo ingresa ahí y le dice, ¿en qué horario lo quiere recibir? Bueno, lo quiero recibir mañana de 10 a 11 de la mañana. Y puntualmente, entre las 10 y las 11, tiene el despacho en su casa. Hay otros que no le garantizan horario. Entonces, a igualdad de precios, usted va a considerar que el proceso logístico del que le permite elegir horario es mejor. Del mismo modo, cuando usted, por ejemplo, trabaja con bancos, hay bancos que cuando le rechazan una transferencia, se lo notifican y le explican y le dicen, hable con su sucursal porque le acabamos de rechazar una transferencia, y ahí le explican si es por temas de lavado de dinero o por qué motivo. Hay otros que no lo hacen y esperan que usted sea el que hace el seguimiento. Obviamente, la satisfacción de clientes va a ser mayor en la de quienes reciben la notificación que en la de los clientes de bancos que no la reciben. Después de cierto tiempo, los clientes de bancos vamos conociendo las prestaciones de los distintos bancos y volcándonos hacia aquellos que dan mejor servicio y que tienen menor costo tarifario. Y finalmente, y llegamos al tema de recursos humanos, ¿de qué dependen la solidez de los procesos? Y depende de las personas. Vale decir, las personas son el motor por ahora, hasta que no nos reemplace la inteligencia artificial. Las personas son el diferencial entre una firma y la otra, ¿no? Es decir, Suiza no es la gran potencia tenística, pero Federer marcó una época. Una persona. La persona es la que marca la diferencia. Ustedes podrán decir, bueno, en el tenis puede ser, en los deportes puede ser en general. Pero yo les cuento un caso. Yo recibí una notificación de una compañía de servicios telefónicos por la cual debíamos reemplazar el equipo telefónico. Fuimos a la sucursal a reemplazar el equipo de mi mujer y el mío, y nos dice la muchacha que estaba en la puerta, no, lamentablemente hoy no se va a poder hacer el reemplazo porque estamos sin sistema informático. Pero acto seguido ella dice, a ver, permítame ver qué equipos tienen ustedes, o sea, cosa que venga mañana inútilmente. Nos íbamos yendo, y, sí, mire los equipos. Ah, no, tranquilo, con estos equipos pueden continuar. Entonces, uno lo que percibe de esa actitud de cierta diligencia y de preocupación, de decir, bueno, no voy a hacer venir al cliente ociosamente si lo puedo resolver ahora mismo, es que esa persona está dando un servicio de excelencia. Lo mismo le pasa a ustedes cuando viajan en una línea aérea y la azafata tiene la amabilidad de preguntar si quieren algo más o cosas por el estilo, y otras no lo hacen. Y eso marca la diferencia o una parte de la diferencia entre una compañía y la otra. Ahora, esa diferencia puede ser innata de la persona o también puede ser adquirida a través de concientización de la compañía. De modo que el inculcar una cultura de servicio, una cultura de honestidad, es el rol, por supuesto, de toda la organización, pero principalmente de recursos humanos, el área con la cual contamos para lograr que la compañía sea una compañía de excelencia, es el área de recursos humanos. Con recursos humanos de excelencia podemos tener procesos adecuados, clientes satisfechos y resultados financieros adecuados. Si nosotros ponemos el foco de nuestra auditoría interna exclusivamente en lo financiero, estaremos equivocando la mirada. Y eso es lo que yo creo que está pasando, que estamos poniendo muy poca atención en el pilar fundamental de las organizaciones,
en auditoría interna me refiero, en los recursos humanos. Estamos mirando mucho procesos, mucho finanzas, y estamos mirando muy poco gestión comercial, que es también uno de los webinars que vamos a tener en estos tiempos y que los invito cordialmente a suscribirse, y muy poco también en el tema de recursos humanos. ¿Qué implica la selección o incorporación de personal? Yo les hablaba recién de que para fundamentar la excelencia de la gestión, lo que hay que hacer es contar con los recursos humanos adecuados. Bueno, muy bien. ¿Y esos recursos humanos adecuados de dónde los sacamos? Bueno, los sacamos del reclutamiento. Y si los sacamos del reclutamiento, lo que tenemos que ver es cuáles son las fuentes de reclutamiento que tenemos, y todo esto lo tiene que tener centralizado recursos humanos. Yo soy argentino. En Argentina, las empresas automotrices promueven que las personas estudien ingeniería mecánica y después van a reclutar a las personas a los mejores promedios de las facultades de ingeniería mecánica. ¿Quién arbitra el patrocinio de las automotrices a las universidades para que formen ingenieros mecánicos? Bueno, es Recursos Humanos el que tiene que decir qué contenidos les interesa a las automotrices, coordinarse con los rectores, disponer de partidas presupuestarias, etc. Entonces, eso es en cuanto a la búsqueda externa, pero también pasa lo mismo respecto de búsquedas internas. Puede haber una situación en la cual no tenga que salir al mercado a buscar a la persona, sino que la tenga internamente disponible. Y sería adecuado que, si la hay internamente, le dé la prerrogativa de promoción a una persona que está disponible internamente, y no a una persona que voy a buscar afuera y que no sé si adhiere a las políticas de la empresa, si es una persona ética, etc. Si yo siempre voy a buscar afuera, lo que voy a generar es desmotivación de mi propio personal. Si en cambio doy oportunidades internas, esa persona que asciende va a estar motivada, y también va a estar motivado otro que va a ver que ese puesto queda liberado y va a querer postular. El tema de arbitrar entre búsquedas internas y externas requiere que Recursos Humanos tenga una adecuada base de datos del personal, y que previamente a disparar una búsqueda externa acuda a esa base de datos y verifique si no hay algún candidato interno disponible. ¿Por qué es importante que sea Recursos Humanos quien se involucre en esto? Porque los supervisores van a estar inclinados a no permitir la transferencia de su mejor personal. Y eso genera un incentivo perverso, por el cual cuanto mejor trabajo, menos posibilidades tengo de promoción. O sea, los supervisores están más inclinados a transferir personal que no les es del todo rendidor, que a transferir a sus mejores recursos. Es Recursos Humanos el que tiene que, de alguna manera, presionar para que la política de transferencias y promociones se aplique conforme a mérito y no conforme a la conveniencia de los supervisores. Y somos nosotros los que tenemos que auditar que Recursos Humanos haga lo que tiene que hacer. En lo que es la estructura de la organización, por supuesto que no es solo Recursos Humanos quien decide cómo se va a montar la estructura, ¿verdad? Pero sí es importante que tenga participación por una diversidad de aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es el alcance del control. Si yo quiero tener una organización muy plana, digamos, con muy pocos niveles, lo que es posible es que cada supervisor tenga demasiadas personas a cargo. Me tocó hace poco hacer una revisión de calidad de auditoría interna de una firma de República Dominicana, y yo lo que observé es que el gerente general tenía
tenía y tiene 16 gerentes a cargo. Digo, mire, a mí me parece que usted necesita por lo menos 2 subgerentes generales, porque usted no puede lidiar con 16 personas. Y me dice, no, no puedo, porque a veces me piden una reunión y se la tengo que dar para dentro de un mes. Y el tema es urgente, y tengo que meter reunión sobre reunión, y a las 11 de la noche todavía estoy acá, reunido con mi gerente. Y lógico, son 16, son mucha gente. Esa estructura es demasiado, tiene un mal alcance del control. Si inversamente tiene muy poca gente a cargo, lo que va a pasar es que una transacción, desde que llega a la base de la organización hasta que la aprueba el gerente general, tiene que atravesar 40 jerarquías y no llega nunca. Entonces, recursos humanos lo que tiene que hacer es visualizar que la estructura sea adecuada en términos de niveles de estructura y de alcance del control, que estén balanceados. Por otra parte, recursos humanos también tiene otro aspecto que monitorear, que es el balance entre la equidad interna y la equidad externa. Vale decir, las personas van a mirar su remuneración principalmente en relación con el mercado. Entonces, un programador dice, bueno, yo tengo que ganar $2.000 mínimo en Chile para trabajar. Y si uno no le quiere pagar $2.000, no va a conseguir programadores. Pero a lo mejor $2.000 en otra función es un puesto gerencial. En un puesto no tan demandado es un puesto muy alto. ¿Cómo coloco yo al programador en la estructura para que cobre sus $2.000 y no termine siendo un gerentazo, un muchachito de 25 años? Bueno, habrá que diseñar una estructura que permita al mismo tiempo mantener la equidad interna de las posiciones para que sepa quién es oficial y quién es suboficial y quién es soldado raso. Y también si el soldado raso muy bien pagos, habrá que darle una descripción de puesto que justifique pagarle muy bien sin que le confiramos por eso la autoridad que no está en condiciones ni en necesidad de tener. En cuanto al código de ética o código de conducta, una organización se cimenta sobre la base de su misión. La misión es aquello para lo cual la organización se establece. Vale decir, una organización pública o privada se funda por personas o instituciones que no coinciden en un 100% en sus intereses. La parte en la cual sí coinciden y que lo lleva a establecer la empresa u organización es la misión empresarial y se debe acordar y plasmar por escrito con intención de que permanezca en el tiempo. Esa permanencia en el tiempo, ese justificar de por qué vamos a ser socios para toda la vida o por 100 años, es la visión hacia dónde nos dirigimos. Y eso es lo que delimita si una organización se va a establecer como tal o se va a establecer como un emprendimiento conjunto, un joint venture de un par de años. Si hay una misión conjunta que termina en 2 años, explotar un yacimiento petrolero, bueno, hacemos un emprendimiento conjunto de 2 petroleras que ya existen, explotamos el yacimiento, lo podemos agotar y cada uno sigue con su operación anterior. Si en cambio la idea es los intereses permanecen mucho tiempo en su conjunto, entonces tenemos misión y visión y una estructura permanente. Y lo que más tiene que ver con recursos humanos son los valores. ¿Qué son los valores? Son aquellas normas de conducta, aquellos principios éticos, morales, a los cuales no renunciaremos a ningún precio o bajo ninguna conveniencia económica. Entonces, por ejemplo, decimos, nosotros privilegiamos la vida humana. Si privilegiamos la vida humana, quiere decir que no nos vamos a exponer a que se nos muera un colaborador en un accidente de trabajo, aunque no nos culpen por eso, para ganar más plata. No, vamos a invertir todo lo que sea necesario para proteger al máximo la vida de nuestros colaboradores, aun cuando los proyectos que emprendamos sean un poco menos rentables. Y si nos toca perder una licitación compitiendo con una firma que no respeta tanto la vida humana
y va más en pos del beneficio financiero, la perdemos, porque nuestros valores son que la vida humana está ante todo. Entonces, esos valores se plasman en el código de conducta y Recursos Humanos debe participar de su redacción porque va a ser después también el responsable primario de asegurarse que todos lo hayan recibido. En la administración de remuneraciones, así como hablamos de la equidad interna y externa, pasa algo parecido. Va a haber aumentos salariales por buen desempeño y va a haber otros que tienen que ver con equidad externa. Es decir, si hay una persona que yo sé que en el mercado gana el doble, yo le voy a trazar un sendero para que esa persona se vaya acomodando al salario de mercado. Hay que dejar bien claro cuándo los aumentos salariales son por mercado y cuándo son por mérito. Y por otra parte, lo que tiene que monitorear Recursos Humanos es que el mérito sea real y objetivo, vale decir, hay la tendencia de determinados supervisores de enmascarar como buen desempeño lo que en realidad es un ajuste de mercado. Entonces, si un supervisor sabe que un ingeniero, por ejemplo, debería ganar tanto y le estamos pagando un 30% menos, le dan un gran aumento de desempeño y dice, es un fenómeno maravilloso ingeniero, hay que aumentarle un 30%. En realidad, es un ingeniero común y corriente que hay que pagarle un 30% más porque eso es lo que paga el mercado. Pero es bien importante que se sepa que el aumento no fue por desempeño, que no se enmascare como mérito lo que en realidad es un ajuste de mercado. Recursos Humanos es el que tiene que administrar ambos tipos de aumento. ¿Y esto por qué? Bueno, porque quien dice si alguien está en el mercado o no, no es el jefe directo, sino que es la empresa en su conjunto con intervención de Recursos Humanos. El jefe, en cambio, sí es el que debe decir si la persona es destacada o no. O sea, acá un buen ingeniero es un buen empleado y un buen abogado es un buen empleado. Yo tengo que objetivar el desempeño de ambos para que se sepa quién es quién dentro de la compañía, independientemente de las funciones que cumplen. En relación con el tema de evaluación de desempeño, lo que tiene que hacer Recursos Humanos es establecer los lineamientos que homogeneicen los criterios que sean homogéneos. Vale decir, si yo estoy hablando de puntualidad, la puntualidad es puntualidad para cualquiera que tenga un horario definido. Entonces, o llega siempre temprano o llega siempre tarde, no importa que sea un gerente, un cajero o un operario. Lo que sí puede ser, y esto sucede en muchas ocasiones, es que una persona que tiene responsabilidades de atención al público tenga más peso en su evaluación de desempeño en la puntualidad que el que está en una oficina administrativa. Porque a lo mejor si un programador llega 40 minutos tarde y cumple con su trabajo y se va 40 minutos más tarde, no hay problema. Un cajero no, pues yo al cajero lo necesito a las 10 de la mañana y si el cajero me llega 10 para las 11, entonces no puede cerrar la caja 50 minutos después porque llegó 50 minutos después. El horario de atención al público es fijo, los clientes van a estar ahí a las 10 de la mañana y el cajero tiene que estar 15 minutos antes atendiendo su caja. Entonces, en cuanto al peso de puntualidad para el programador y peso de puntualidad para el cajero, posiblemente Recursos Humanos acepte que se le dé más preponderancia a la puntualidad para el cajero. Y tiene que verificar que haya una cuestión lógica, que no haya aspectos subjetivos en las evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, si nosotros decimos buena presencia, ¿qué es la buena presencia? Bueno, yo puedo requerir que la persona venga con indumentaria formal,
pulcro y tal. Pero no le puedo exigir que tenga 1,85 m de estatura porque yo no lo tengo. Entonces, ese aspecto no es evaluable, no es objetivo y tampoco es justo de que se premie. Si usted quiere una persona que tenga 1,85 m de estatura porque tiene que llegar a estanterías altas sin uso de escalera, bueno, póngalo como requisito de empleo, pero no como criterio de evaluación de desempeño. El pago de haberes es algo que nosotros históricamente siempre hemos atendido como auditores internos. Es algo que no se nos ha escapado y consiste en asegurar que el pago de haberes se realice conforme las pautas salariales establecidas, un salario autorizado por quien corresponde y por una prestación debidamente realizada. Cuando hacemos la auditoría de recursos humanos, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, ¿usted cómo sabe que esta persona trabajó todo el mes? Bueno, esta persona usa un sistema de tarjeta reloj, en ficha, y bueno, y tenemos las tarjetas y vino todo el mes. Bueno, listo, eso está perfecto. ¿Y cómo sabe que gana 150.000 pesos? Y bueno, porque es lo que se acordó como condición de incorporación, lo que su supervisor pidió como salario, nosotros vimos que era un salario de mercado y se lo aprobamos. Entonces trabajó todo el mes, le corresponden 150.000 pesos sin ningún tipo de descuento. Bueno, eso está perfectamente si está definido en esos términos y eso es lo que es lo menos polémico de la auditoría de recursos humanos porque es lo que los auditores internos hemos hecho a lo largo prácticamente de toda la vida. La capacitación, en cambio, es algo bastante más difuso e incluso que da lugar a cierto grado o cierto riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque se le ocurre al gerente de recursos humanos que todo el personal tiene que hacer un curso sobre el cuidado de las flores de invernadero. Y posiblemente se le ocurre eso porque la hermana tiene un vivero, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tiene el personal de una minera de conocer? No, pero siempre es bueno conocer las flores. Aquí, en esta región, las flores están por todos lados para que ellos cuiden sus jardines. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? Entonces, primero, ¿quién dice que un contenido es necesario a través de toda la organización? Recursos Humanos podría, por ejemplo, detectar que el dominio del idioma inglés del personal es muy malo y que frecuentemente llaman clientes que hablan en inglés y nadie los puede atender. Eso sí, entonces hagamos un curso de inglés para todos los que se apunten y los que pasen el examen de inglés les vamos a ofrecer un puesto calificado de atención al público que estará mejor pago que los que atienden en español. Bueno, eso está perfecto. ¿Y cómo medimos los resultados de la capacitación? Y bueno, los medimos porque les tomamos un examen. ¿Y cómo medimos los resultados de la capacitación como tal? Y bueno, y a partir de ahora tenemos menos quejas de clientes extranjeros porque rápidamente los atendemos en inglés y no los tenemos que hacer esperar 3 horas hasta que aparezca nuestro único empleado que atendía en inglés. Entonces, eso es totalmente objetivo y el curso de inglés, por supuesto, no es que yo tenga preferencia por eso, pero va a ser mucho más medible, o cursos de técnica de ingeniería o lo que fuera. El otro tema es si una vez tomado el curso el desempeño mejora o no mejora, porque una propensión que vamos a tener las personas es a mejorar nuestras capacidades para nuestra propia empleabilidad y posiblemente usemos fuera de la compañía donde estamos tomando la capacitación. No es que eso no se pueda hacer, porque no deja de ser un beneficio, como vamos a hablar al personal, pero tenemos que acotarlo porque nosotros lo que queremos es que las personas rindan y crezcan dentro de nuestra organización y no necesariamente que usen nuestros recursos para buscarse un empleo por fuera. El otro tema son los beneficios al personal. Las personas trabajamos en pos de un salario, pero no es lo único que estamos esperando recibir. Por ejemplo, para madres jóvenes, el tener una guardería
en las instalaciones de la empresa, puede ser un beneficio apreciado. Y no solamente puede ser un beneficio apreciado, sino que va a mejorar a lo mejor el clima laboral, va a mejorar la reputación, va a reducir los costos por ausencias de esas trabajadoras y va a mejorar nuestra posibilidad de incorporar personal calificado, porque a lo mejor si no teníamos la guardería y una empresa competidora sí la tenía, una trabajadora joven se va a inclinar a ir a la empresa que tenía guardería. Entonces, si tenemos beneficios, la pregunta que el auditor tendría que hacerse al auditar de recursos humanos es ¿por qué otorgamos este beneficio? Lo otorgamos porque es valorado por el trabajador, lo otorgamos para reducir los costos laborales y mejorar nuestra reputación, o lo otorgamos por inercia o porque se le ocurrió al director de recursos humanos. Ese es un punto bien importante. El otro tema es el goce de vacaciones y licencias. O sea, en ese sentido, lo que va a hacer recursos humanos es servir como ayudante o asistencia a los distintos supervisores para asegurar que cada uno reciba sus vacaciones y la licencia que le corresponde. No solamente para que no las exceda, sino para que además las tome. En algún momento yo estuve trabajando en una empresa de tarjetas de crédito de Argentina y el fanatismo de mucha gente por tomar horas extra y generar el máximo ingreso posible hizo que me llamara el gerente de recursos humanos y me decía, mira, te hago dos comentarios. Tiene que haber por lo menos 8 horas entre que la persona se retira y que ingresa. Gente que se fue a las 11 de la noche no puede entrar a las 6 de la mañana. No se puede hacer esa cantidad de horas extra. Y hay gente que hace 3 años que no toma vacaciones, tampoco puede ser. O sea, hay que hacer de tomar esas 3 años a lo máximo en los próximos 2. El año próximo, si tenía 2 semanas, se tomará 3 y el siguiente otras 3, pero no pueden pasar más de 2 años sin que una persona se tome vacaciones, no solamente por política interna, sino por legislación laboral. Y en ese sentido, Recursos Humanos presta un servicio, primero a la empresa para que no incumpla con la normativa, segundo a los supervisores que no están, a lo mejor, contestes de esas restricciones y ponen a la gente a trabajar de la forma más productiva, dejando de lado la ley, y tercero al trabajador para que no se afecte su salud, digamos. Esta última diapositiva es la que nos va a servir de vínculo con el curso al cual intentamos que ustedes se apunten. ¿Cómo auditamos integralmente un área con la cual no estamos del todo familiarizados? Vale decir, difícilmente un auditor sea un experto en recursos humanos, pero le toca auditarlo y entonces lo que hace es concentrarse en la liquidación de haberes, que es lo que sí domina. Pero en realidad tiene que ver todo lo anterior, lo que yo les dije, la selección de personal, evaluaciones de desempeño, mantenimiento del legajo de personal, etc. ¿Cómo hacemos un enfoque integral y profesional sin ser especialistas? Y para eso, los auditores externos inventaron una metodología que es la auditoría basada en aserciones. Yo cierro la boca, abro los oídos, le pregunto al área de recursos humanos qué es lo que ellos creen que tienen que hacer, me lo explican detalladamente y yo lo comparo con lo que vamos a ver en el curso que mínimamente debería hacer. Si yo le pregunto a un gerente de recursos humanos cuál es su rol en el establecimiento de criterios de evaluación de desempeño, y el gerente de recursos humanos me dice, no, eso está descentralizado, cada jefe establece los criterios de evaluación de desempeño para su personal como mejor le parece. No está bien. Entonces ya me estoy dando cuenta que no está funcionando de acuerdo con las mejores prácticas. No me meto a ver si una persona gana lo que tiene que ganar de acuerdo con el mercado, pero sí le pregunto al gerente de recursos humanos si lleva a cabo una comparación con mercado
para cada una de las funciones y sobre qué base lo hace y con qué periodicidad. O sea, yo lo que promuevo es que sea recursos humanos el que me va haciendo las aserciones y yo como auditor lo que voy haciendo es validando si lo que me dicen que hace responde a la lógica, responde a la mejor práctica o si es una práctica deficiente. Bueno, llegado a este punto, yo creo que he concluido con lo que les quería transmitir en esta charla preliminar y quedo gustosamente a la orden para las preguntas que ustedes deseen formular. Camila. Guillermo, me llegaron algunas preguntas por chat interno, así es que las voy a mencionar porque en el chat abierto no hay nada, a no ser que hayan preguntas que quieran hacer, pero si gusta pasamos con estas mientras tanto. La pregunta que quedó por ahí es, ¿cómo se deben arbitrar los eventuales desacuerdos entre recursos humanos en la selección de perfiles de nuevos candidatos, evaluaciones de desempeño u otras que requieran una opinión conjunta? Bueno, es un tema bastante ríspido y no por eso menos importante. Lo que, todo lo que sea arbitrar desacuerdos y aprobaciones, sobre todo, hay un modelo en la auditoría que se llama RACI en inglés, Responsible, Accountable, Controllable e Informed. Entonces, significa quién debe participar de un determinado proceso. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, firmando un contrato de alquiler, no lo va a firmar el abogado de la compañía, pero sí debería participarlo para que sepa que no es ilegal. En ese mismo criterio pasa que, por ejemplo, recursos humanos tendría ciertas atribuciones que podría tomar por sí solo, sería la persona responsable de tomar esa decisión, o sería la que tiene que rendir cuentas por el resultado. Y eso tiene que estar en un manual de procedimiento, no tiene que ser motivo de negociación o de discusión uno por uno, sino que tiene que ser algo que esté explícito en procedimientos administrativos escritos. El auditor cuando acuda a esto lo que va a decir es, y si hay un desacuerdo, ¿ustedes cómo lo saben? Nos ponemos de acuerdo y ya. No, no, no. Ustedes tienen que tener un procedimiento escrito y lo tienen que formalizar. Veo, Camila, dos preguntas. Si te parece, pasamos a esas dos. Sí. Primero, ¿cómo se puede medir la eficiencia de la capacitación que realiza un empleado? Bueno, también, Patricia, ahí hay digamos, como en tantas otras cosas, no hay una medición necesariamente directa donde uno, por ejemplo, como la promoción. Suponte que tú haces una campaña promocional de, no sé, de un refresco en temporada de verano en Viña y vas a repartir, por ejemplo, toallas con el logo del refresco y vas a ver luego en marzo si aumentaron o no aumentaron las ventas. ¿Cómo tú sabes si esas personas que estaban en Viña son de Punta Arenas o son de Santiago o de dónde son y si compraron más? Bueno, no lo vas a saber persona por persona y posiblemente ni ellos sepan si es que empezaron a comprar ese refresco por la toallita que le dieron de regalo y por la recordación de marca. Lo que vas a decir es, sería razonable que después de 3 temporadas de promoción en Viña del Mar, las ventas aumenten. Claro, puede ser que aumenten por otros motivos, pero si no solamente no aumentan, sino que disminuyen, hay que decir, bueno, evidentemente la promoción en Viña no está dando resultados. Del mismo modo, yo puedo medir la capacitación a nivel de conjunto de empleados o de unidades operativas. Lo que nos resulta más familiar es de esperar que haya menos errores en los informes de auditoría emitidos por un auditor interno certificado que por uno no certificado. Pero no es que la persona
se certifica auditor interno y al día siguiente deja de cometer errores. No, yo lo que veo es, yo tenía 5 auditores, ninguno de ellos certificado y tenía que corregir, por ejemplo, el 30% de lo que ellos me traían para aprobación porque se equivocaban. Y de ese 30%, el 10% subsistía en el informe y tenía que rectificarlo. Bueno, un año después que se certificaron 4 de los 5, esos indicadores, que eran el 30 y el 10, bajaron ahora al 20 y al 4. Bueno, entonces, puedo presumir, en realidad solo presumir, que esto tiene que ver con la mayor o la mejor capacitación que les di. Es muy difícil aislar solamente el tema de capacitación, porque también ten en cuenta, en el ejemplo que yo te di, que esos auditores ahora tienen un año más de experiencia en la compañía. ¿Qué hubiera pasado si no se certificaban? ¿Hubieran seguido con 30 y 10? ¿Hubieran mejorado a lo mejor de 25 a 6? Bueno, no sabemos cuánto hubieran mejorado si no se hubieran certificado, pero sí sabemos que por haber tomado el curso de auditoría interno, esos indicadores han mejorado. Los mismos indicadores de productividad en áreas productivas, indicadores de accidentes en áreas productivas, indicadores de calidad de software en las áreas de informática. Entonces, yo lo que diría como lineamiento general es que cada jefe que manda un empleado a capacitar declarara, antes de mandar gente a capacitar, qué es lo que espera que mejore, cómo lo va a medir y en qué lapso espera que eso resulte. Si yo mando empleados a tomar cursos de higiene y seguridad del trabajo, yo esperaría que se reduzcan los accidentes. Bueno, a lo mejor el jefe espera que se reduzcan a la mitad y se reducen un 15%. Aunque se redujeran el 15%, muy probablemente pague con creces el costo de la capacitación. Pero el responsable de decir qué resultado espera obtener es el que manda gente a capacitar. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Qué tanto pueden intervenir los sindicatos en temas de faltas graves de los funcionarios tratándose de un ente público? Es una pregunta que tiene dos consideraciones. Primero, que es ríspida, y segundo, que es totalmente local, ¿no? O sea, los sindicatos en Chile son una cosa, de los países que yo conozco, en Uruguay son otra cosa, en Argentina son otra, y en Panamá otra, y en Paraguay otra, y tienen un distinto peso. Y tratándose de un ente público, hay aspectos en los cuales los sindicatos tienen un enorme peso porque están vinculados muchas veces, incluso en Argentina mucho más que en Chile. En Argentina los sindicatos son directamente parte de un partido político. Cuando ese partido político está en el gobierno, como es el caso de ahora, prácticamente que lo que diga el sindicato se va a hacer y ya, porque el presidente es del mismo partido que todos los sindicalistas. Entonces, si dicen, vamos a decir no trabajar por 3 meses y usted tiene que pagar el sueldo por 3 meses y se acabó el cuento y nadie le va a declarar la huelga ilegal ni cosa por el estilo. Ahora, estamos hablando de faltas graves de corrupción de funcionarios, según yo entiendo, y aquí esto es otra cosa, porque por mucho que lo proteja el sindicato, están los jueces y los jueces van a impartir justicia de acuerdo con el respaldo y la presión social que reciben. Y acá también hay otro aspecto que enturbia el asunto, que es si el apoyo que da la ciudadanía a la impartición de justicia es totalmente transparente o si también tiene que ver los intereses de los medios que están dando a conocer las faltas graves de funcionarios. O sea, si a usted le dicen, este funcionario es un corrupto porque, como pasó en Argentina, se compró una barrita de chocolate con fondos públicos y se armó un escándalo de que el tipo estaba comprando una barrita de chocolate con fondos públicos mientras otro se llevó en otro gobierno la obra pública en bolso. Y a los dos casos se les dio más o menos la misma trascendencia y se excitó a la opinión pública para que hiciera castigar al que se compró la barrita de chocolate más o menos igual que al que se robó la obra pública. De modo que
la respuesta no es única. Depende del país, depende del sindicato, depende de la opinión pública y depende del juez. No sé si con eso le respondo, Esteban, a su pregunta. Yo sería más bien escéptico en cuanto al tema, y o sea, como auditor interno, lo que le corresponde es dar a conocer el incumplimiento, y más si es funcionario público, darlo a conocer a la justicia. Y se puede poner a que lo voten. Bueno, lo tiene que hacer. Usted no puede incumplir la ley, y mucho menos si es funcionario público. Y tiene que afrontar las consecuencias que le vengan, del mismo modo que el carabinero tiene que afrontar las que le vengan cuando decida arrestar a un delincuente armado. No puede estar calculando, no, yo era un solo carabinero y ellos eran 4 asaltantes, pasé como distraído para que no me mataran. No es posible. El auditor no puede hacer esa consideración, tiene que actuar apegado a la ley y a la ética. Y encima a una doble ética, a una doble exigencia, la exigencia de la empresa en la que presta servicio y del Estado en el que presta servicio, y la exigencia del Instituto de Auditoría Interno al cual posiblemente esté afiliado. No sé si hay más preguntas, yo creo que ya estamos con tiempo. Yo les dejé, de todas maneras, a todos el mail, para que si quedaron preguntas pendientes o que les puedan surgir más adelante, a mí particularmente a veces me tarda en caer la ficha, como decimos nosotros, y si mañana pasado o en 10 días les surge una consulta, yo voy a estar muy complacido de atenderla por vía de correo electrónico. Y bueno, Camila, agradecer el respaldo de CIDE para realizar este webinar y el interés de todos ustedes en inscribirse. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, reiterar los agradecimientos también a quienes participaron en este webinar. Nosotros la próxima semana ya les estaremos enviando el resumen de esto, la información, el link para que puedan acceder a la grabación, y también los detalles de las fechas y horarios del curso, por si les interesa profundizar en esta temática, para que puedan participar ahí y puedan profundizar con Guillermo. Muchísimas gracias a todos, gracias Guillermo. Si quedan consultas, están invitados a hacerlas a través del correo. Eh, Guillermo ya compartió el suyo, nosotros también, contacto@cides.com. Cualquier duda que tengan, estamos a disposición para poder ayudarlos. Muchísimas gracias.